Vamos a hacer un viaje en el tiempo para situarnos en los primeros meses de la Primera Guerra Mundial. Estamos en el frente de Bélgica, el día de Nochebuena de 1914. No hacía ni un mes que el Papa Benedicto XV había rogado una tregua, aunque fuese por lo menos una noche, pero su súplica cayó en saco roto. 100.999 soldados estaban jugando la vida. Eran franceses y británicos que estaban combatiendo cerca de la ciudad belga de Ypres contra los alemanes que pretendían acabar de tomar el país para marchar hacia París. Los soldados llevaban meses en las trincheras con el barro hasta las rodillas, lejos de sus familias a las que no sabían si volverían a ver algún día. Al llegar la noche del día 24, los soldados aliados empezaron a divisar lucecitas en las trincheras alemanas. Todo presagiaba que iba a reiniciarse el ataque. Nadie sabía lo que se desarrollaría en las próximas horas. En las trincheras alemanas los soldados estaban exultantes, pues por orden del Kaiser Guillermo II todos habían recibido una pipa y darle tabaco, salchichas, para subirles la moral por unas horas. Sobre el borde de la trinchera abetos iluminados que también habían recibido, y de forma espontánea empezaron a cantar Stille Nacht, Noche de Paz. Desde las trincheras británicas, algunos soldados se unieron cantando el villancico en inglés. Al final, todos los soldados ingleses, franceses y alemanes cantaban al unísono a la Navidad. De pronto, un soldado inglés, Willy Losby, dejó su posición en su trinchera con un pañuelo blanco colgado en su bayoneta para avanzar muy despacio entre los alambres de espino hacia la tierra de nadie que los separaba de las líneas enemigas. Llevaba una botella de whisky en la mano que dejó en el suelo junto a la trinchera enemiga gritando ¡Merry Christmas! Los aliados no acababan de comprender si era una trampa o un pacto de alto el fuego. Los hasta ahora enemigos abandonaron sus respectivas madrigueras para avanzar por tierra de nadie, para fundirse en abrazos y fumar y beber juntos recordando sus vidas antes de la guerra. Alemanes y británicos, olvidando sus uniformes, empezaron a intercambiarse tabaco, chocolate y alcohol. Juntos encendieron grandes fogatas para sofocar el frío que los calaba hasta los huesos. Se aprovechó también la tregua para enterrar a los muertos celebrando misas conjuntas. Un par de soldados ingleses, barberos de profesión, comenzaron a cortar el pelo de manera gratuita a los enemigos.
y un soldado alemán, payaso, amenizó la rara velada con sus malabares. Un soldado sacó un balón, le pegó un chute y sin necesidad de un árbitro disfrutaron de un partido de fútbol. Un verdadero regalo caído del cielo. Ingleses y franceses contra alemanes. Al final ganaron los alemanes por 3-2. La noticia de la tregua llegó a los cuarteles generales de ambos bandos. Esa espontánea confraternización no fue bien vista. Se dieron órdenes de continuar luchando bajo la amenaza de un consejo de guerra si desobedecían. A la mañana siguiente, muchos soldados dudaban entre seguir la tregua o continuar con la batalla. Estaban decididos a no enfrentarse, pero los mandos de ambos bandos amenazaron a los soldados que no quisiesen seguir batallando. El 26 de diciembre, el día del Boxing Day inglés, un capitán médico británico escribió la frase «Feliz Navidad» en una sábana y la mostró a los alemanes desde el parapeto. Entonces, un oficial alemán escribió «Gracias por todo» en otra sábana y la mostró a los británicos. A las 8:30 de la mañana acabó el milagro navideño en Ypres. Se reanudaron los combates. Al otro día, los británicos salieron de la trinchera para caminar entre los cadáveres de los jóvenes alemanes que por una noche habían sido amigos. En otros frentes, la tregua se prolongó hasta el día de Año Nuevo. Los soldados germanos que participaron en la tregua fueron enviados al frente oriental y cientos de franceses fueron fusilados. El sinsentido de la guerra continuó 4 eternos años más, acabando con la vida de 60 millones de jóvenes obligados a ir a morir por su patria. Los gobiernos alemán, francés e inglés intentaron silenciar las noticias sobre el inaudito alto el fuego. Fue The New York Times quien dio por primera vez la noticia el 31 de diciembre de 1914. Michel Platini, presidente de la UEFA, inauguró un monumento para recordar aquel partido. El último sobreviviente de este acontecimiento murió en Newtal, Escocia, en noviembre de 2005 a los 109 años. Él y otros soldados lograron dejar por escrito las anécdotas de la insólita tregua, que luego fueron usadas por la cadena británica de supermercados Sainsbury's para grabar un anuncio publicitario para la televisión. La literatura también se ha hecho eco del acontecimiento. Y Paul McCartney lo recordó en su vídeo Pipes of Peace.